Muy buenas amigos, nosotros somos el grupo número 10 y le vamos a hablar sobre las bases de datos MySQL y DB2. Vamos a explicarle cómo surgen estas bases de datos y por qué debemos adquirirlas. MySQL es un sistema de gestión de base de datos considerado como la base de datos open source más importante del mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web MySQL. Esta se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, Unix y Windows. MySQL fue inicialmente desarrollado por MySQL AB, empresa que fue fundada por David Axmar y Alan Larson. Luego fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y esta a su vez fue comprada por Oracle Corporation en 2010. Una de las ventajas que nos ofrece esta base de datos es que tiene mucha velocidad al realizar operaciones, lo que hace uno de los gestores con mejor rendimiento. También tiene bajo costo en requerimientos para la elaboración de base de datos, ya que debido al bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin ningún problema. También tiene mucha facilidad de configuración e instalación, ya que soporta gran variedad de sistemas operativos. Y por último, el software MySQL usa licencia GPL. Las desventajas que nos brinda esta base de datos es que un gran porcentaje de utilidades no están documentadas. También que esta base de datos no es tan intuitivas como otros programas. Por otra parte, DB2 es un conocido sistema de base de datos tradicionalmente para la plataforma de sistema principal, que desde su inicio se ha ampliado a muchos otros. Es el estándar para los sistemas de gestión de base de datos relacionales en ZOS. Algunas de las ventajas que nos brinda esta base de datos es que nos permite agilizar el tiempo de respuesta de esta consulta, la recuperación utilizando accesos de solo índice, tablas de resumen, tablas replicadas y uniones hash. En otro ámbito, las desventajas que nos da esta base de datos es que en sistemas grandes la base más utilizada es DB2, ya que corren diferentes plataformas operativas, pero en realidad, en la mayoría de los casos, la decisión para optar por un software de esta característica es corporativa. También se tiene que ver con las aplicaciones que se tienen desarrolladas y las que se van a implementar. Y por último, influye en la elección del hardware utilizado una serie de rol del sistema operativo que cae en DB2. Saludos, mi nombre es Juan de los Santos. En esta ocasión estoy aquí para exhortarles y explicarles acerca de las cualidades de dos gestores de base de datos, que son MySQL y DB2. Hablaré acerca de su estructura, su comunidad y sus actualizaciones, para darle a entender a usted como cliente cuáles son las mejores opciones a la hora de adquirir un buen gestor de base de datos capaz de mantener bajo confidencialidad y de manera organizada su información importante. Atendiendo a su estructura, MySQL es un sistema de gestión de base de datos muy completo, que se llega a tornar simple y que cumple con las funciones para cada desarrollador, claramente tomando en cuenta el uso que se le va a dar. Como se podría demostrar más adelante, MySQL está compuesto por diversos componentes y características más complejas que otras, como el motor de almacenamiento, el optimizador de consultas, gestión de conectividad, las conexiones y los puntos de restauración, así como también los comandos que se utilizan para ver, eliminar, agregar y más acciones acerca de la tabla de las bases de datos. En cambio, DB2 es un programa de gestión de base de datos con el que se puede trabajar de manera óptima gracias a sus niveles de abstracción y a lo liviano que es, con la oportunidad de definir de forma específica qué personas tendrán acceso a cada nivel o tipo de información, sea cual sea el caso de la base de datos, mediante la aplicación de nuestra capacidad para la conexión
Se podrán hacer distintos tipos de pruebas para comprobar los comandos que más adelante se podrían enlistar. Actualizaciones. Referente a las actualizaciones, con MySQL se apoya de Amazon RDS para obtener mejores actualizaciones. Como por ejemplo, Amazon RDS admite una nueva actualización de un motor de base de datos. Este podría actualizar sus instancias de base de datos a la nueva versión y ofrece dos tipos de actualizaciones: actualizaciones de versiones principales y actualizaciones de versiones secundarias. En general, la de versión principal del motor se puede introducir cambios incompatibles con la aplicación existente. Por contraste, la actualización de una versión secundaria solo incluye cambios compatibles con las actualizaciones anteriores de la actualización. Bien, en cambio, con DB2 son más efectivas las actualizaciones, pues al menos la última actualización la hizo con más compatibilidad con Linux, Unix, Mac y Windows, así como también implica tener que actualizar todos los servidores existentes. Con DB2 se actualizan a través de instancias, es decir, se separa en dos instancias. Una instancia que copia todos los registros e información almacenada, y esa es la instancia 1, y en la instancia 2 se va a actualizar. Si ocurre algún problema, un virus o algún mal funcionamiento del equipo, simplemente se descarta la instancia 2 y se vuelve a ejecutar la instancia 1, haciendo así como que no pasó ningún problema. Y llegamos al fin a la comunidad. Cuando digo comunidad me refiero al público a quien se le proporciona y se le vende dichos gestores de base de datos. Por ejemplo, estos gestores de base de datos están dirigidos al sector ejecutivo y a los grandes líderes empresariales, así como grandes empresas petroleras como Pemex, también Google, que son empresas muy conocidas, y YouTube, que utilizan DB2 y MySQL para almacenar una gran cantidad de datos. Y no solo ellos, sino que redes sociales muy populares como Twitter e incluso Facebook nos han puntuado con un 10 perfecto a la hora del manejo y disponibilidad con respecto a la gestión de la información privada de ellos. Sin embargo, no solo Facebook nos dio su likes, sino que compañías y empresas como KFC, Domino's Pizza, Coca-Cola, Burger King, Starbucks y Banco de México nos han puesto como perfectos candidatos a la hora de la gestión de base de datos. Y dime, entonces aún no estás satisfecho y no sabes cuál elegir. Pues entonces te dejo con mejores cualidades que te darán mis compañeros para hacerte entender por qué son los mejores gestores de base de datos. Matrícula 2018 C927. MySQL es un tipo de base de datos relacional, la cual es utilizada hoy en día mucho por las empresas, ya que facilita mucho el trabajo a la hora de hacer relaciones y combinar los datos y sea más fácil de consultar. Pero, como habrá dicho mi compañero, no todo es color de rosa. Aquí le diré que como MySQL es un lenguaje de consulta estructurado, este tiene su ventaja y su desventaja, como explicó mi compañero. Aquí mostraré los tipos de datos que se utilizan dentro de MySQL, los cuales son tres en específico, y dentro de ellos existen divisiones, los cuales a continuación se mostrarán los tipos de datos que MySQL muestra o los cuales trabaja. Dentro de ellos también hay una subdivisión que se mostrarán a continuación. Teniendo en cuenta estos tipos de datos, a la hora de hacer una base de datos es necesario ver la cantidad de bits y la cantidad de espacio que puede ocupar cada uno de estos datos para la cantidad de peso que puede tener nuestra base de datos. Y esto puede ser necesario a la hora de montar nuestra base de datos en un servidor que tenga tanta capacidad de almacenamiento como la requiera la base de datos. DB2 es la base de datos diseñada por IBM para su sistema operativo Z-OS. Este es un sistema de base de datos muy utilizado aún en la actualidad, ya que a pesar de todo se continúa manteniendo y teniendo un fuerte apoyo por la comunidad y tanto por la empresa
internacional IBM, ya que este en sí le da patrocinio y le da soporte y mantenimiento continuo a este para evitar su desactualización y evitar que este deje de existir como un producto del mercado. También ha de decir que DB2 es el único sistema de gestión de base de datos que soporta XML, lenguaje de marcado extensible. Ese es el tipo de lenguaje que se utiliza en los formatos como HTML que utilizan los desarrolladores de páginas web. Al tener esta única habilidad, a diferencia de otra base de datos, esta lleva ventaja sobre su competencia en el desarrollo de páginas web.